Bueno, gracias Silvia. Estamos con Silvia Bernatené, que es decana de la Escuela de Humanidades de nuestra universidad. Muchas gracias Silvia por venir. Gracias a Teníamos muchas ustedes. ganas de conversar contigo. En este ciclo que estamos haciendo sobre pensar la universidad, a propósito de sus sentidos, dinámicas, su evolución. Así que gracias por acercarte y tener la amabilidad de venir a las entrevistas que estamos tratando como de pergeñar para ese propósito. Queremos empezar, un poco la idea siempre es que empezamos tratando de conocer al entrevistado o la entrevistada en este caso, y a propósito de eso te queríamos preguntar que nos cuentes un poco cómo fue tu trayectoria familiar y social, lo que nos quieras contar, conocer un poco más cómo fue ese recorrido que te trajo hasta acá, hasta la universidad, cuáles son tus orígenes, tu trayectoria escolar y profesional, hasta que llegaste a este punto en el cual sos decana de la Escuela de Humanidades de la universidad. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer conversar con ambos. Hace mucho que no lo hacíamos. Dejamos ese ejercicio de diálogos compartidos que en otro momento teníamos con más frecuencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué decir. Soy hija de Oscar y Marta, de un obrero y una maestra. Nací en Turdera, en Lomas de Zamora, en el conurbano sur. Tengo un hermano, Mario, una familia organizada en base al trabajo. Uh-huh. El trabajo era como el ordenador de la vida familiar. Digo esto porque mis padres trabajaron mucho tiempo, mi papá desde muy pequeño, toda su vida, fallecieron muy jóvenes ambos, así que me emociono por eso, porque tengo su recuerdo. Y ellos querían para sus hijos una vida mejor que la que tenían para ellos. Y ¿Eran el estudio, inmigrantes? No, eran hijos de inmigrantes. Okay. Mi papá, hijo de un vasco francés, y mi mamá, hija de nieta de españoles, en verdad. Hija también de argentinos, pero nieta de españoles. Y ellos querían para sus hijos una vida mejor que la que le tocaba a ellos y confiaban en el estudio. Así que siempre el mandato del estudio, no sé si mandato que se transforma en opción, fue como el eje vertebrador de nuestra vida. Soy hija de la educación pública, si tuviera que definir allí otro origen. Fui a la escuela primaria con mi mamá, mientras ella era maestra, íbamos con ella, nunca la tuvimos de maestra, pero sí la dinámica de asistir a la escuela donde ella trabajaba. Después hice el secundario en la Escuela Normal de Banfield, ingresé durante la dictadura cívico-militar, un ingreso con examen de ingreso, valga la redundancia, muy exigentes, pero educación pública al fin. Allí fue donde la democracia llegó a mi vida de la mano de una vida estudiantil que permitía la participación en esa escuela normal. Y la universidad también, la universidad pública. Estudié la licenciatura y el profesorado en Ciencias de Educación en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Recuerdo que en su momento tenía que optar si estudiaba en UBA o estudiaba en Lomas, pero yo necesitaba trabajar para poder continuar mis estudios. Entonces, estudiar cerca para mí era garantía, y de noche era garantía de tener la jornada libre para poder conseguir un trabajo. Y así fue, porque egresé del secundario en diciembre y en marzo ya empecé a trabajar conjuntamente con el estudio. Trabajo desde los 18 años, tengo 56, así que saquen la cuenta cuántos años trabajando. ¿Fuiste maestra? No estudié magisterio. Yo hice la carrera universitaria en Ciencias de la Educación sin ser maestra, porque no quería ser maestra. Mi mamá maestra, mi tía maestra, yo no quería saber nada, pero sin embargo... Hay peso de sí, esa historia. Sí, la educación me apasionaba. Y la verdad que mucho tiempo después entendí cuál era la pasión,
que es la posibilidad de transformar vidas personales y vidas colectivas, ¿no? Digo, la educación. Y me dedico a la didáctica por eso, porque ese modo de intervenir en los mundos personales se da en el aula. Y tengo la convicción que esa transformación de la vida personal que cada uno elige, porque lo más bello de esta tarea de enseñar es que no sabemos los resultados de eso. Digo, en la docencia tenemos acaso unas mezquinas evidencias a través de las evaluaciones respecto de lo que los estudiantes saben, pero la huella que deja la educación en las personas es algo que los educadores no sabemos. Y esa incertidumbre, esa sensación de un camino a construir me parece muy, muy apasionante. Así que, bueno, la didáctica va por ahí, pero el amor por la educación también, porque en mi vida la educación, especialmente la educación universitaria, me transformó la forma de ver el mundo, ¿no? Yo creía que el mundo era como lo vivía, pero en la universidad, estudiando, comprendiendo, piensen que yo inicié la vida universitaria junto con la apertura democrática, es decir, con la renovación de los planes de estudios, con el regreso de los profesores exiliados, con la apertura teórica especialmente de las ciencias sociales y humanas, es decir, que eran los dos mundos, ¿no? La posibilidad de, si hubiera una suerte de dos mundos, eso me permitió ver la universidad. Hice posgrado en la Universidad de Córdoba y luego el doctorado en un TREF, un SAM UNLA, en el programa interinstitucional. Y muy joven empecé a trabajar en la universidad en la década de los 90, allá por el 96, así que fui docente de secundaria y docente de universidad al mismo tiempo, y docente de educación superior y docente de universidad al mismo tiempo. Desde esa época trabajo en el sistema universitario y tuve alguna incursión en la gestión del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires como asesora pedagógica en el nivel secundario, en la época de la transformación. Y bueno, pero rápidamente allá por los fines de los 90, principios de los 2000, el objeto de mi trabajo fue la educación superior, o la formación docente o el mundo universitario. ¿Y quiénes, Silvia, te marcaron ahí en esos años de la primavera democrática, como se le llamaba, con todo ese entusiasmo? Que después no duró tanto finalmente, pero vaya experiencia, la de la vuelta de los profesores, el renovar los programas de estudio, en fin, como una refundación de la Universidad Argentina, ¿no? En esa larga tradición donde la Universidad Argentina es una rara avis del continente. Mira, ¿Qué cosas te dejó? No podría decir nombres porque sería mezquino, no me los acuerdo a todos, pero recuerdo que teníamos en didáctica una profesora que había sido asesora pedagógica de la ESMA. Bueno, el lío que armamos, obtuvimos una cátedra paralela y pudimos cursar didáctica y la profesora dejó la universidad, pero había como estudiante espacios de conquistas democráticas efectivas en la vida institucional, muy, muy valiosas. Pero bueno, con esa profesora o con algunos profesores veíamos lo más tradicional de la educación y al mismo tiempo con otros veíamos estos renovados marcos teóricos que nos permitían, por ejemplo, conocer la historia de la educación con autores críticos, con autores que ponían en cuestión los modelos explicativos de lo que fue el sistema educativo argentino, por ejemplo, ¿no? Y tu vocación por concentrarte en la formación docente y en la didáctica, ¿cómo se va construyendo, digamos? Y viste cómo es eso, ¿no? Hay algo de elección y hay algo de oportunidad, ¿no? Creo que como en la vida de cada uno de nosotros. Hay algo que elegimos y hay algo que se nos presenta y lo tomamos. Yo tuve y tengo para mí considerado un gran maestro, Jorge Steinman, que fue mi profesor en la universidad allá por la década de los 80, éramos todos muy jóvenes. Esa cátedra, ese equipo, Jorge y todo
su equipo me marcó claramente el amor por la didáctica, porque ellos en ese tiempo había toda una corriente de pensamiento antididáctica o la didáctica crítica que Susana Barco, lo miro a José, que Susana Barco llevaba adelante. Jorge recuperaba esas voces y traía una nueva mirada sobre lo que era esperable suceda en las aulas, ¿no? Y bueno, claramente ese espacio me cambió la mirada y con ellos tuve la oportunidad de iniciar, de ser profe, de ser ayudante de ese gran equipo de colegas. Interesante, porque también encontraste como un espacio para inmediatamente desarrollar esa vocación. Sí. O sea, aquellos que te habían impactado fueron los que también condujeron un camino, ¿no?, de desarrollo. Sí, pero sabes que a mí me interesaba, y de hecho me interesa la historia, me interesa la política, me interesa la economía. Digo, como buena argentina te interesa todo. Bueno, puede ser, una suerte de, como buena pedagoga, una suerte de todóloga, te diré, ¿viste? Pero sí, me interesaba eso, especialmente historia de la educación, me acuerdo, y política educativa, 2 materias con mucha pasión, pero tuve la oportunidad en didáctica que, bueno, ahí por eso te digo, es algo de elección y es algo de oportunidad. Ajá, ¿no? okay. Bien, ahora que seguimos un poco con la didáctica, nosotros leímos cosas tuyas, tuvimos la posibilidad de tenerte como profesora y te quería preguntar, porque hemos notado que vos utilizas mucho el recurso de la literatura, porque tiene ahí una potencialidad. Bueno, nos gustaría que vos cuentes un poco cómo es que pensás que la literatura puede vincularse con la práctica de enseñanza. Bueno, que ahondes un poco sobre esa cuestión, porque bueno, nos parece interesante esa perspectiva. Mira, la literatura nos permite crear e incursionar en otros mundos, posibles o no, en otros mundos, tantos como aquellas historias que visitemos a partir de su recorrido, desde las novelas o la poesía, digo, todo aquello que las palabras nos permitan nombrar. Y me parece que esa construcción de ese mundo que abre la literatura tiene que ver con esta idea de enseñanza que les contaba al principio, ¿no? Esa posibilidad de abordar lo inédito y que hay algo de eso quede inédito, porque sucede como cuando leemos literatura, sucede durante y después, hay un eco después de la lectura de la literatura que ni siquiera nosotros damos cuenta del registro en el momento que elegimos una obra o que estamos leyendo. Entonces ahí hay una similitud. Yo no sé si leí tanta literatura de niño, pero leí mucho, porque para mí leer era la forma de enterarme de esos otros mundos. No sé, todo el libro que había en mi casa, era la época en que se compraban las colecciones de los atlas de geografía, que mi mamá se encargaba de comprar para que dispongamos de esos libros y podamos estudiar, o haber heredado lo sé todo que ella tenía de su juventud, o los libros que en el verano, en las vacaciones, comprábamos, o los que la escuela nos proporcionaba. Digo, todo pasaba por mis manos, y especialmente los diccionarios. Tenía unos diccionarios códex que vos decís leer diccionarios, bueno, pero a mí las imágenes de los diccionarios, las fotos de esos 2 tomos del diccionario, me llevaban a esos mundos que no conocía, ¿no? Y bueno, por supuesto, las palabras, muy chica, digo, muy, muy niña. Tengo el recuerdo vivo de cuando leí por primera vez de corrido un texto. Tengo la imagen de ese recuerdo, un libro sobre caballos que me regalaron en un cumpleaños, y diciéndole a mi mamá, mira, puedo leer, ¿no? Y recuerdo, es un libro que todavía conservo, tengo ese recuerdo muy, muy vívido. La lectura me facilitó esa posibilidad.
sin ser lectora voraz, ¿eh? Digo, yo creo que me subía más a los árboles y andaba en bicicleta que leyendo, pero por ahí va la literatura. Bien. Ahí estuvimos también viendo tu producción académica y vos escribiste un libro sobre la formación docente. Habías comentado antes que desde tu desarrollo en la carrera de Ciencia de la Educación empezaste a ver que la didáctica era un campo que te apasionaba por los maestros que tuviste. Bueno, contanos un poco qué relevaste sobre la formación docente y sobre todo nos interesa que comparamos, o sea, que veamos qué puede haber de diferencias entre la formación docente en los institutos superiores de formación y en la universidad. ¿Hay diferencias? Bueno, ¿cómo notas esa cuestión y esas problemáticas? Bueno, ese libro es mi tesis doctoral, ¿no? Yo hice un trabajo de casi arqueológico de identificación en los documentos del Consejo Federal de la concepción de prácticas de enseñanza, cuándo fue utilizada por primera vez y desde qué lugar, desde qué marco teórico se la incluía. Así que estudié 40 años del Consejo Federal, resoluciones destinadas a la formación docente, y el producto de ese trabajo de investigación es el libro que me permitió poner en contexto las decisiones políticas de la formación docente, los marcos teóricos desde los cuales se pensaban esas políticas curriculares, el contexto en el cual eso se desarrollaba, la organización curricular y la noción de práctica de enseñanza. Así que recorrí 1972-2012 en esos documentos y tengo alguna idea sobre cómo fue ese derrotero de la discusión política en nuestro país sobre la formación docente. Yo creo que las políticas que institucionalizan la formación docente como política de Estado, tienen larga data, podemos reconocer varias etapas, desde la creación de la Escuela Normal de Paraná o la discusión de la inclusión en el nivel superior en 1969, pero hay una decisión política muy fuerte que viene de la mano de la Ley de Educación Nacional en el 2006, que es la creación del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente. El primer organismo que se define a sí mismo como un organismo que va a construir políticas de manera federal con todas las jurisdicciones en materia de formación docente y que actuó en todos los planos, a nivel macro, a nivel meso, en las instituciones, en la formación y capacitación de los docentes. ¿Qué pasó con el sistema universitario? Porque la autonomía de las universidades no te obliga a seguir esos acuerdos que se formaron desde el 2007 hasta la actualidad. En general, las universidades tomaron esos acuerdos y los incluyeron en los planes de estudios de profesorados que creaban, ¿no? Es decir, ahí hubo una suerte de responsabilidad política de adherir a esas grandes definiciones como cantidad de años de la formación docente, contenidos, campos de la formación y demás. Otras carreras quedaron sin modificar en muchas universidades. Yo creo que hay una diferencia sustancial, no tanto en los contenidos de la formación, sino en la organización institucional donde sucede. Los profesorados universitarios suceden en instituciones donde los profesores estamos contratados por cargos con una dedicación mínima de 10 horas que incluye algo más que dar clases. Tenemos una ciudadanía política, una participación efectiva en las decisiones de la institución. Nos dedicamos a investigar, a hacer tarea de extensión y podemos obtener financiamiento y fondo por ellos. En los institutos de formación docente, si bien esas funciones están presentes, pero la organización de la vida institucional, la autonomía de los institutos, en verdad no es tal, porque dependen de la estructura jerárquica del sistema educativo donde están insertos. Si bien hay ámbitos colegiados donde participan en las instituciones profesores y estudiantes, eso, por ejemplo, se generó a partir
de la definición política del Infod. Hoy una persona que quiere estudiar profesorado en un instituto de una jurisdicción tiene que ir de lunes a viernes, cursar las 12 materias, con la misma organización del currículum como si fuera la escuela secundaria. En la universidad hay un marco de autonomía y otro tipo de vinculación. Creo que por ahí pasan las diferencias. ¿Y qué encontraste? Bueno, es muy interesante porque lo que estás diciendo, todo, pero algo que me había llamado la atención cuando yo miré algunas entrevistas que te habían hecho y vos contabas esta experiencia que fue a parar al libro sobre la enseñanza en la formación docente, que como bien dijiste es tu tesis doctoral. Una cosa que me llamó la atención y me pareció muy relevante, porque efectivamente es así, pero a veces no se pone de relieve, es que vos decías, bueno, esto supone una definición política, una definición normativa, pero mirando eso, sobre cómo se concibe la formación docente, cómo se concibe la práctica, estamos viendo la política, estamos viendo una concepción del mundo, ¿no? Y eso me pareció muy potente. Porque uno podría decir, con todo el prejuicio del mundo, no, bueno, pero se dedica solo a la formación docente. No sé, ¿entendés? Es una provocación, pero ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, por supuesto, porque la pedagogía y la ciencia de la educación se movieron y se desplegaron en escenarios de provocaciones. Porque como todos pasamos por el sistema educativo, estamos todos habilitados para hablar de los N años que estuvimos en la escuela. Pero bueno, hay conocimiento sistemático. Claro. Y conocimiento científico que no viene de nuestra experiencia como estudiante, ¿no? Pero mirá, creo que hubo en los orígenes del sistema y sostenido durante mucho tiempo, aún hoy exacerbado, un esfuerzo feroz por despolitizar la enseñanza, por despolitizar la acción docente, ¿no? Pero feroz. Uh-huh. Entonces, feroz sin darte cuenta que es feroz, ¿no? Sí. Por ejemplo, presentarlo desde la neutralidad de la acción docente o acusarte de adoctrinamiento para que mejor no hables o hables poco o digas poco respecto de eso. Me parece que no se salda esa batalla que cursa la educación, especialmente la enseñanza, especialmente quienes se forman para enseñar, porque hay un conjunto de la sociedad y especialmente aquellos pensamientos conservadores de derecha que saben que la educación es herramienta de transformación. Apuestan a la educación pero sospechan de ella, porque saben que se producen los cambios a través de la educación. Entonces, un poquito, y veamos, ¿no? Vos decís que ahí lo que prima es una, si entiendo bien lo que estás diciendo, una mirada elitista o una mirada, elitista y conservadora, como hay una batalla cultural ahí. Sí, absolutamente, elitista y conservadora. Y mirá, yo no sé si en otros tiempos, en estos tiempos, siendo hija de obrero y de una maestra, yo hubiera sido un sujeto de ingreso a una escuela pública, a una universidad pública, a, no sé, posgrados en universidades públicas, porque bueno, no hubieran sido espacios para mí según algunos discursos vigentes, ¿no? Sí, eso aparece y vamos a ir más adelante en tu otro libro que es más cercano en el tiempo, pero me hizo acordar que un mandatario del Poder Ejecutivo no hace tanto decía, ¿qué es eso de universidades por todos lados? ¿No? Hay una visión restringida de el acceso a los bienes culturales, a los bienes universales, por otro lado. Y yo no sé si hubiera podido hacer la universidad si tenía que ir a UBA, de Turdera a Capital. Era la época del tren diésel, es decir, que subirte al tren en Turdera y llegar a Constitución era toda una misión, los horarios, ¿no? Para mí tener la universidad a 15 minutos de mi casa me implicó la posibilidad efectiva de estudiar. Claro, ¿no? Sí. Bien.
Ahí tenemos una consulta, una pregunta de ¿cuál es tu opinión, tu diagnóstico sobre cuáles son los problemas de enseñanza más importantes que tiene la Universidad Argentina? Bueno, el principal problema de los problemas de enseñanza es definir a qué llamamos problemas de enseñanza. Porque no podríamos generalizar, ¿no? No podríamos decir hay grandes problemas de enseñanza y establecer grandes caracterizaciones que seguramente todos de alguna manera nos sentiríamos allí identificados si generamos esas características y nombramos esos problemas. Pero los verdaderos problemas de enseñanza son los problemas que quienes enseñan reconocen como problemas de enseñanza o las instituciones evidencian que hay problemas de enseñanza. Y digo las instituciones de manera genérica porque son las instituciones, sus actores, sus prácticas, ¿no? Me parece que hoy la universidad no es la misma universidad que hace 20 años atrás, que hubo modificaciones en las prácticas de enseñanza en las distintas disciplinas, pero creo que porque cambió el vínculo con el conocimiento, ¿no? Cambió el vínculo con el saber, pero creo que hay un conjunto de problemas asociados a cómo es ese vínculo con el saber. Por ejemplo, si reconocer los problemas de las prácticas profesionales durante la formación y antes de la formación teórica es una posición que vale la pena defender en la universidad y decir, mira, quienes se están formando para el ejercicio profesional, pienso en las ciencias aplicadas, pueden tener contacto con los problemas de la práctica al mismo tiempo que están viendo los marcos teóricos que procuran explicarla. Van a decir, ¿cómo puede ser? Si la práctica, en verdad, no pueden estar en contacto con la práctica si no manejan teoría. Bueno, ahí hay dos concepciones de qué es conocer. Bien. Cuando nosotros hablamos, y en esta institución se le da mucha importancia al saber experiencial, bueno, se le está dando importancia a un saber que proviene de ese trabajo de lectura de los problemas de las prácticas profesionales. Si abordáramos ese tema, solamente ese podría ser un problema que deriva en problemas de enseñanza. ¿Cómo intervenimos en las prácticas? Es un campo de aplicación, es un campo de lectura de problemas y de desarrollo de múltiples dispositivos para intervenir de mejor manera. Lo digo genérico porque puede ser un ingeniero, puede ser un ingeniero que se dedica a ambiente o puede ser un contador, ¿no? Vos decís que cambió durante los últimos 20 años las prácticas de enseñanza. ¿Eso a qué se debe? ¿Hubo algún cambio en los procesos de aprendizaje y eso incide sobre las prácticas de enseñanza? ¿Cómo ves esas transformaciones que se van dando? Mira, yo creo que hubo un cambio un cambio cultural en el modo de acceder al conocimiento, que hoy en paralelo vos estés en un aula escuchando al profesor y en tu mano tengas un dispositivo, que puedas buscar una palabra que el profesor dice, que vos no la sabés, sin interrumpir ese diálogo y que abras un camino de relaciones semánticas sobre esa palabra y que la clase continúa. Es un formato que llega por una transformación cultural, ¿no? Del acceso a las tecnologías, de la información y de la comunicación en la vida del aula. Ahora, si nosotros creemos que cuando enseñamos la única puerta de entrada para la enseñanza es a través de primero el texto, no la teoría, primero el texto, te doy el texto, después vamos a las discusiones teóricas, después vamos a la práctica, después voy y te pregunto a ver qué te parece esto. Bueno, ahí también habría algún gran problema, un posible problema para identificar si ese es el único camino posible. Yo creo, la verdad, que nuestros colegas han identificado esas transformaciones culturales, han generado cambios, tal vez no de manera masiva, ni coordinada, ni tan visible para las instituciones, y también creo que si hay algo para hacer en torno a los problemas de enseñanza, tienen que ser políticas que involucren a quienes enseñan. Digo, no se cambia lo que no se reconoce. Entonces, ¿por qué yo voy a cambiar algo si creo que
estoy haciendo las cosas, no sé si bien, pero como habitualmente funcionaron. Entonces bien, hay que darle ese lugar a los profes. ¿Vos notás ahí, Silvia, una cosa que no sé si estás hablando de lo que te voy a plantear, pero bueno, por ahí es pertinente, esperemos que sí. ¿Vos notás que a veces hay un choque entre la concepción de los profesores que no pasan a ser reflexivos sobre esto que estás comentando? Sobre esto que abre todo un abanico de problemas, dimensiones para pensar la cuestión de la práctica de la enseñanza universitaria. Todos aquellos que no llegan con todo ese bagaje a la situación del aula, a esa relación social con los estudiantes, un choque entre lo que ese profesor trae, porque ya se doctoró, ¿no es cierto? Ya tiene su maestría, ya pasó por el grado, entonces está habilitado de por sí. Ok, y lo que se imagina respecto de los estudiantes y esa relación... Sí, hay una suerte de expectativas cruzadas ahí. Eso. Hay una suerte de expectativas cruzadas entre... Lo que estamos hablando de generalidades. Totalmente, ¿no? Cuando uno habla de generalidades puede cometer errores, pero pero podemos pensar que hay expectativas cruzadas. Sí, okay. sí, seguramente. También es cierto que estamos en un tiempo donde lo efímero, la rapidez con la que obtenemos las cosas, te aleja de la cultura, de este esfuerzo que implica el estudio, la constancia, el trabajo. Digo, hay algo ahí de culturas que entran en cierta confrontación en las prácticas cotidianas, además de esto que vos decís, estas representaciones. Claro. Mirá, yo para enseñar basta con que sepa mucho y es cierto lo que vos me decís, coincido, y queda en una suerte de aceptación discursiva, pero no de modificación de las prácticas de ensenñanza reales. Claro. Enseñar es muy trabajoso, es muy esforzado, es muy difícil. Hay que poner el cuerpo, es verdaderamente esforzado. Es muy difícil porque si realmente a nosotros nos interesa que lo que enseñamos llegue al otro, requiere un trabajo extra. O sea, no basta con que yo sepa sobre la materia. Yo puedo saber mucho sobre la materia. O sea, digamos, yo puedo hablar mucho de sociología. Buenísimo. Qué bien, como sabe Durkheim, ¿cierto? Pero que el otro pueda hacer algo con eso, que le llegue o que entienda algo. Bueno, hay un camino, hay muchas mediaciones. Entonces, lo digo porque la mayoría, y eso no, sí, me animo a generalizar, la mayoría de los docentes universitarios no pasamos por ese tipo de instancia de la reflexión, de la problematización. No, nosotros estamos habilitados porque nosotros, bueno, yo ya hice mi recorrido, ¿no es cierto? Tengo mi doctorado, lo que sea, ¿no? Y bueno, y me voy ahí con toda mi carga, porque también hay una mochila cultural del profesor que llega ahí, y entonces yo pienso que los estudiantes son no sé qué cosa, o vienen... Y ahí muchas veces se produce un choque cultural muy fuerte. Y me parece que eso es un problema. Porque como si las habilitaciones fueran... Como si las credenciales fueran la habilitación y eso no tuviera un problema, digamos. Y eso es todo un problema, ¿no? Porque a veces decimos, no, bueno, si hablamos del fracaso, que habría que tomar muy entre comillas, porque la palabra fracaso es terrible, ¿no? Fracasó, fracasar, bueno, es una cosa... Peor es deserción. Claro, bueno, desertar es mucho peor, porque viste que además, no en esta instancia de la universidad, pero en otros mundos, la deserción es algo malo, porque se fue, digamos, desertó de las filas. Bueno, toda una serie de connotaciones que tienen las palabras, que lo único que hacen es como tirar para abajo. Entonces me pareció importante lo que decías en el sentido de que vos y mucha otra gente está pensando la cuestión de la enseñanza universitaria no solamente de, bueno, estamos habilitados para acá para enseñar. Y eso no es menor. No es, es una temática de la agenda universitaria global. Excede estas latitudes. Hay investigaciones muy interesantes respecto de
cómo definir a los buenos profesores universitarios. Hay trabajos que no vienen del campo de la educación, vienen de otras disciplinas, pero hay intereses y motivaciones respecto de cómo construir estas mejores prácticas de enseñanza. ¿Qué condimentos tienen esas mejores prácticas? ¿Qué elementos? ¿Qué podés Mira, ver? yo creo que son rigurosas, que hay mucha pasión por parte de quien enseña, se despliegan en un contexto de mucho respeto al que está aprendiendo, porque quien enseña tiene una confianza en el otro de que va a aprender. Es decir, hay un respeto respecto de lo que va a poder hacer el otro. No hay una desacreditación de esa construcción, ni una sospecha, ni una duda. Hay una seriedad con la que se toman estas responsabilidades, que no es una seriedad técnica, digo que trabaje presente el programa en orden, que esté la bibliografía, es una seriedad ética, ¿no? Digo, el respeto por la voz y la palabra del otro, y lo que el otro puede decir no sé, y necesito que me enseñe, y vos le podés decir, mira, esto yo te lo explico, pero te recomiendo que vayas y que complementes esto, y el otro tiene que comprometerse en ese trabajo de complementación, de lectura y de búsqueda, ¿no? Claro, es una relación social donde también hay un pacto. Ese es un sesgo personal. Yo creo que los profesores tienen la responsabilidad de ponerse en el lugar del otro, pero estoy hablando por como yo lo pienso, y se requiere del compromiso del otro, por supuesto, del otro o otra, que quiere decir los estudiantes, ¿no es cierto? Pero porque no se puede generalizar, pero mi experiencia dice que cuando vos generás eso que vos decís, la confianza en los estudiantes, y los estudiantes confían en vos, ahí recién aprenden. Y eso es una cosa que estaba en los griegos ya. Porque los griegos aprendían y estudiaban de ese modo. Ahí había relaciones de otro tipo, ¿cierto? Más mediadas por los cuerpos. Pero de todos modos, esa es la forma en la cual uno me parece que aprende mejor. Mi experiencia fue un poco así también, que yo aprendí con los tipos que eran más piolas y con las profesoras que eran más piolas, y no con quien por ahí sabía más y venía de tentar no sé qué credenciales y todo eso. Y eso te genera más un choque que otra cosa. Así que me parece importante eso que lo planteás. Hay toda una serie de problemas ahí, en esa relación social, como cualquier relación con un otro, pero que se establece a lo largo del tiempo, porque acá la gente pasa años, ¿no? Y eso que decías lleva también a otro problema. Cómo han cambiado los estudiantes a lo largo del tiempo y las representaciones de los profesores a propósito de las universidades que no son la UBA, del conurbano, del Gran Buenos Aires o del interior y eso. Y ahí aparecen toda una serie de problemas nuevos también, con los cuales uno se ha enfrentado también, digamos, ¿no? Yo he dado mucho tiempo clases en la UBA y venir a dar clase acá o en La Matanza no era lo mismo. Era otra cosa, y bueno, tenés que aprender ahí, ¿no? Y hay que transpirar la camiseta por ahí, como dicen en el fútbol, de otra forma. También ahí hay todo un aprendizaje si uno tiene un compromiso. Me parece que es muy interesante por dónde lo llevas, porque abre todo un conjunto de problemas que a veces en la vorágine no estamos como abordando o tratando de pensar. Está bueno. Compañero. Bien. Vos habías mencionado un poco las investigaciones. Nos interesa que comentes un poco, ante todo el avance de la inteligencia artificial, ante el uso que tienen los estudiantes de las distintas aplicaciones, la didáctica, ¿qué está pensando sobre esto que parece que es inexorable, inevitable y que ya está? Sobre todo con las producciones, ¿no? Cuando tiene que generar, bueno, interpretaciones de los contenidos y ahí los docentes solemos pedir trabajos y bueno, y ¿qué hacer? Bueno, ¿Cómo dialogar con
con la inteligencia artificial? Yo podría decir de la didáctica, de la disciplina, le vamos Bien. a otorgar a la disciplina un recorrido de indagación sobre esto. Está trabajando en esto, se está preguntando sobre esto, el lugar de la inteligencia artificial en la vida del aula, en las prácticas de enseñar y en las prácticas de aprender. Eso está sucediendo. Claramente, hay muchos trabajos sobre la enseñanza de los contenidos, ¿no? Digo, hay grupos de investigación que ponen a prueba estos modelos, si resuelven los problemas como la teoría matemática espera que se resuelvan y buscan errores. Digo, hay un trabajo en torno a eso, hay un trabajo en torno a la vinculación del conocimiento, hay un trabajo en torno a la necesidad de incluirla sin pensar que va a reemplazar al estudiante, sino que es una herramienta más. Yo creo que no es una amenaza, no son una amenaza, ninguna herramienta es una amenaza, la amenaza es la decisión política que tomemos con la herramienta. Digo, la amenaza, las herramientas por sí solas están, ¿qué hacemos con ellas? Es el gran problema. Me parece que si salimos como profesores ahora, no como la didáctica, si nosotros salimos con una suerte de pesquisa de ver cuánto de las producciones de los estudiantes tienen inteligencia artificial, es el camino más agotador y que menos va a resolver los problemas o los interrogantes respecto de cómo es el vínculo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los grandes modelos del lenguaje, no pueden hacer que nuestro conocimiento y nuestro modo de pensar sea más simple. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar que esa herramienta complejice el modo en el que pensamos cada parte del saber. Y lo digo genérico porque ahí pongámosle la disciplina que queremos, ¿no? Digo, hay cierta tendencia en pasarle la responsabilidad de pensar lo que tenemos que pensar nosotros a la inteligencia artificial. Ese no es el camino. Nosotros tenemos que utilizar esa inteligencia artificial y no tiene que producirse una suerte de un commodity del pensamiento humano, ¿no? Viste que los commodities son productos generales que no tienen diferenciación y que se producen de manera masiva y circulan por el mundo y tienen un valor relativamente bajo. No podría ser eso nuestro pensamiento humano, digo claramente, tendría que ser alejado de este proceso de commodity de nuestras ideas. Entonces, utilizarlo para la complejización. Lo que sí es cierto es que todos los dispositivos donde hay inteligencia artificial nos someten a la construcción, nos metemos en un relato que nosotros no elegimos. Son los algoritmos los que eligen el camino, digo, esto de pasar y que te vienen las publicaciones porque son las más vistas o porque vos o te escucharon los dispositivos de búsqueda por vos, que escucharon que dijiste tal palabra y aparecen las publicidades. Digo, hay algo ahí de la interacción y de la construcción de relatos sobre el mundo que tienen la autoría, la tienen los algoritmos. Si nosotros no damos cuenta y no elegimos nosotros por sobre ellos. Por ejemplo, podemos elegir dar vuelta el celular, no hacer, o podemos elegir mirarlo y emitir un juicio de opinión sobre eso, ¿no? Digo, porque la gran cuestión, me parece, en la formación de profesionales universitarios es quién decide. Si decide la herramienta por vos, estamos en problemas. Si nosotros decidimos por las herramientas o con las herramientas o a partir de las herramientas, la situación es diferente. Lo pienso para la formación de sociólogos y sociólogas, de ingenieros. No sé, mi hijo es ingeniero en informática, trabaja en ciencia de datos y me cuenta lo que hace con el chat, ¿no? Y yo lo escucho y él con toda naturalidad me dice, mami, acá el que piensa soy yo, no va, borro ese camino porque pensó mal, listo, otro, pero acá el que marca soy yo. Bueno, ese uso de protagonismo con la inteligencia artificial, porque hay algo que viene luego todo asociado a esto, son procesos o son herramientas que vienen de la mano del mercado.
Es decir, no sé cómo plantear esto en un escenario de la educación pública. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden, si querés la versión pro, pagá. Es decir, ahí hay algo que va a empezar a entrar en alguna discusión posterior para las herramientas, especialmente las del mundo de formación de profesionales, no las de consulta masiva, ¿no? Claro, porque ahí es más sofisticado, hay otra herramienta mucho más compleja, sirve para casos específicos y lo van a terminar, sí. Y lo monopolizan esos grandes monstruos tecnológicos. Hoy es el mundo de la empresa, claramente hay una gran... el gran trabajo es el entrenamiento de los modelos del machine learning. El gran desafío es la construcción de esos dispositivos de memoria, del hardware, para poder, veamos cómo van los indicadores de esas empresas en el mundo, para ver cómo eso se va desarrollando. Yo creo que, miren, esto diciembre del 2022 acá estamos conviviendo con el cambio muy, muy cerquita, y me parece que dada esa novedad, especialmente OpenAI, ChatGPT, ¿no? Lo que generó en el mundo universitario, hoy se esperaba que pudiese casi reemplazar esas expectativas de amenaza. Eran que, ya en 2 años tiene que reemplazar la acción humana, y no va a esa altura de reemplazo del pensamiento humano, porque hay algo de la complejidad. Resuelve, sí, claro que resuelve muchas cosas, simplifica, hace procesos, pero les diría que de un nivel que la complejidad del pensamiento humano por ahora, hay que ver qué pasa con estos desarrollos de los transformers, de estos algoritmos. Creo que son algoritmos que se piensan a sí mismos cuando las máquinas no requieran de la acción humana. Hay que ver qué pasa en eso. Yo no soy especialista, me interesa, me apasiona el tema, porque, hay que formar en la convivencia con estas herramientas, ¿no? Uh-huh. Vos publicaste con Jorge Steinman un libro llamado Tomar la Palabra. Un libro que para mí fue como, así lo diría, bastante incisivo, que quiere, como vos decías en la presentación de ese libro que yo vi, quiere responder preguntas básicas, que elementales, ¿no es cierto? Y que se atreve un poco a poner en discusión algunas afirmaciones que se han como instalado y que el gobierno actual tiene, yo diría así, esto corre por mi cuenta, como dogmas. Que tiene que ver un poco con algunas cosas que estuvimos recorriendo recién en la entrevista. Y me gustó porque es un libro provocador, en el sentido de tomar la palabra para poner en discusión aquello que se quiere instalar como, debe ser así, ahora el mundo cambió, o algunas cuestiones que tienen que ver con eso que ellos llaman la batalla cultural, y establecer de una vez y para siempre que esto debe ser de esta forma. Y ahí en el libro, que está escrito por muchos autores y autoras, aparece una especie, yo lo pongo de este modo, de combate sobre eso que quiere instalar, podríamos decir así, los gobiernos neoliberales o conservadores, o como le queramos llamar. Y entonces un poco la pregunta viene por cómo surge, cuál es la génesis de ese libro, de convocar a esos autores. Yo conté un poco que, vos podés decir igual que no, que ese es un poco el propósito, el de dar una batalla sobre lo que debe ser la educación. Entonces quería que un poco nos cuentes ahí cómo fue ese proceso. Surgió así, como vos lo definís, una suerte de decisión de poner en conocimiento y a disposición de la opinión pública un conjunto de respuestas a afirmaciones y preguntas que circularon
durante bastante tiempo en los medios de educación como afirmaciones únicas, ¿no? Digo, afirmaciones únicas y afirmaciones como la verdad, la única verdad. Entonces le pedimos a un grupo de colegas que podían tomar esas afirmaciones y construir una respuesta sencilla, una respuesta sencilla pero compleja a la vez, porque tiene como fuente el conocimiento producido. Es decir, quienes escriben en ese libro son profesores y profesoras del sistema universitario argentino, con muchos años de trayectoria en la conducción, en la investigación, en la formación en distintas áreas de universidades nacionales. Es decir, que lo que se pone a disposición, el conocimiento que se pone a disposición no es una opinión, es conocimiento consolidado, ¿sí? Que da una respuesta a eso de, bueno, ¿qué es eso de universidades por todos lados? Los docentes adoctrinan, digo, y así podemos recorrer el índice del libro. Queríamos dar por eso dice la educación en disputa, porque dar una palabra pública, ¿no? Una palabra que circula con otras respuestas a esas afirmaciones y que tienen como eje la concepción de la educación como un derecho humano, un bien público y social, que tiene el Estado el deber de garantizarlo. Esa idea es el eje que recorre todos los artículos, ¿no? Muchos de ellos explican con claridad algunos fundamentos por ejemplo, del sistema universitario o del trabajo docente, que los docentes son todos vagos, digo, cosas que muy elementales, que por ahí a nadie se le ocurriría ponerlo en un libro porque decís, che, qué vergüenza, vas a sacar, pero bueno, eso circuló y circula en los medios y se reedita cada vez que surgen propuestas de sostener a la educación como política pública. Digo, toda la discusión en torno a el proyecto de financiamiento del sistema universitario, que creo que se trata pronto en el Senado, y el posible veto si esto sucede. Bueno, eso también circula en los ámbitos públicos y la verdad que estaríamos en condiciones de hacer un segundo libro porque sí, no cesan esos mensajes, ¿no? Total, no cesan esos mensajes. Así que la convicción de que hay que tomar la palabra pública, hay que echar a rodar explicaciones, fundamentos de estas frases dichas como grandes verdades, que lo único que tienen es la finalidad de cercenar el derecho a la educación, ¿no? Eso es muy importante, porque que digas que la finalidad es cercenar el derecho, y uno podría decir que es interesante eso, no lo había pensado así, y uno podría llevar eso hasta las últimas consecuencias, porque en esa catarata de eslogan que circulan, que vos decís que hay que salir a combatir, no hay mayores explicaciones hay afirmaciones y mucho prejuicio, y es importante desbaratarlo, rápidamente desbaratable, pero es muy importante que quienes tienen una trayectoria sobre esas cuestiones asuman la palabra pública. Me parece que eso a mí me pareció central en la aparición del libro, porque nosotros estamos asistiendo hace unos años también, lo voy a poner así, a la caída del intelectual, como le llamaba el viejo Bauman, al ascenso del especialista que no toma la palabra más que por su especialidad, valga la redundancia, chiquita y que todos tenemos, ¿no? Y luego como las grandes cuestiones ahí quedan de lado. Sos provocador, Pepe. Y bueno, no, pero todos tenemos. Sos provocador, porque digo, es una gran discusión de la formación universitaria, ¿no? Digo, y sobre todo con un recorrido
de las propuestas de formación. Voy a hablar de los planes de estudio de especialización creciente, desde inicios de la década de los 90 hasta la actualidad, ¿no? Te diré de hiperespecialización creciente y una suerte de fascinación por el especialista que va a crear la respuesta mágica, y resulta que esa especialización no resuelve nada porque hay algo de la posición que se asume frente a los problemas de la realidad que no lo resuelve solo el saber especializado, lo resuelve el modo en que vos te posicionás frente a esos problemas de la realidad. Claro, y además ese es un aspecto. Y el otro, que agregaría yo, no sé si vos vas a estar de acuerdo, es que también a los problemas complejos de la realidad, la hiperespecialización lo único que hace es fragmentarlo, ¿no? Y ahí hay otro problema. Pero bueno, así es el mundo de hoy. Yo lo que digo es que el otro día discutía con unos amigos de por qué eran importantes las revistas político-culturales. Porque en esas revistas no aparecen los grandes debates sobre la universidad, sobre la educación, ¿no? Porque vos en el paper, digamos, en la revista especializada, no podés tener una opinión o decir. Entonces me parece que el libro intervenía en eso que el mundo de hoy de la hiperespecialización deja de lado. Y en ese sentido digo, bueno, hay una gran tradición intelectual ahí que se pone en funcionamiento. Eso me pareció muy valioso. Por eso yo decía incisivo, el de tomar la palabra, que apela a una gran tradición de la Universidad Argentina, digamos, también, ¿no? Los grandes intelectuales se destacaron en la Universidad Argentina, intervenían públicamente. Además de saber sobre su cosa más especializada, no sé, pienso en Germán y Versace, el que vos quieras, o las mujeres que vos quieras. En ese sentido me parece que el libro se introduce en una tradición que es de larga data, y eso para mí fue muy saludable y refrescante en ese punto, digo, donde la hiperespecialización no te permite salirte más de lo que vos conocés. En esa dirección lo decía. Así que bueno, gracias por el libro. Un poco eso, iba mi intervención. Bueno, la Escuela de Humanidades está cumpliendo 25 años. Así es. Este año, por estos días. Y a nosotros nos gustó mucho el lema que le pusieron a los festejos, que es tradición de futuro. Contanos qué significado encierra para vos esa frase y cómo son los festejos, en fin. Bueno, tradición de futuro, la verdad que expresa una síntesis del contenido de las humanidades, te diré, ¿no? Ahí en la escuela formamos en filosofía, en historia, en letras, en educación, en psicopedagogía, en comunicación. Muchas de ellas son disciplinas fundantes del campo. Claramente, portadoras de una tradición, y no desconocemos ni negamos los aportes de la tradición, al contrario. Es la tradición la que te permite pensar el futuro, y además son disciplinas que construyen futuro, claramente, porque tienen que ver con el pensamiento humano, porque tienen que ver con la condición humana, con la producción cultural, tienen que ver con la esencia de lo que somos, y somos futuro, ¿no? Digo, claramente somos futuro. Entonces, como tradición de futuro no solo en los 25, yo te diré tradición de futuro, humanidades, tradición de futuro, ¿no? La posibilidad de pensar esos mundos posibles en las condiciones en las que se despliegan hoy esos mundos, y a futuro también la forma que tendrán. Así que ese lema recupera claramente la esencia del saber disciplinar de la escuela, y se proyecta sobre lo que uno cree que los seres humanos construyen, una vida colectiva, una vida con producción personal, con producción
social, con una incidencia que claramente va más allá de la coyuntura. Y además porque todos los procesos de construcción de futuro y de innovación se despliegan sobre la tradición. Entonces cualquier discurso de de proyección de una institución, de una vida, de una carrera, no se da en el vacío, se da sobre un conjunto de saberes, en este caso, porque son disciplinas o de prácticas culturales o de una vida en común, como es celebrar el 25 aniversario de una unidad académica, de una escuela, y sobre esa vida en común, ese recorrido, va el futuro, va la innovación, o como señalé en ese encuentro, la mejor versión de nosotros mismos posible. Luego habrá otra, tal vez más adelante. La verdad, con mucha alegría festejar los 25 años con ese evento que convocamos a los dos ex rectores y al rector actual de la universidad, todos con palabra autorizada para hablar de las humanidades y su paso por la Escuela de Humanidades, con presencia muy fuerte en la constitución de la identidad de la Escuela de Humanidades, con la expectativa de continuar estos festejos colectivamente. Tenemos para el mes de septiembre, tal vez octubre, un conjunto de conversatorios vinculados a trabajar en la Escuela de Humanidades, investigar en humanidades, enseñar, aprender en humanidades, recuperando las prácticas de quienes vivimos la Escuela de Humanidades. Hicimos una encuesta muy amplia, un conjunto de preguntas que estamos sistematizando, y en función de eso vamos a hacer el contenido de los conversatorios. Es decir, que no es delirio de un grupo que alguna tarde lo pensó, sino que ese grupo que alguna tarde pensará, definirá en función de la lectura de este colectivo más amplio de egresados, estudiantes, profesores, se expresaron en la conducta y en la encuesta. Y en noviembre, en el marco del Congreso de Ciencias Humanas, también algún evento de festejo, con mucha alegría, efectivamente con mucha alegría. Ok, ¿no? O sea que siguen los festejos hasta noviembre, por lo menos. Qué bueno. Sí. Ok. Y en ese punto, y como continuidad, ¿cuáles te parecen a vos? ¿Cuál es tu balance de la escuela desde que vos estás al frente? ¿Y cuáles son los desafíos que pensás que tiene por delante la escuela y que vos tenés por delante también? Un poco entre balance y desafío, ¿cómo pensás esa situación, la Escuela de Humanidades? Bueno, es una escuela que creció mucho, es un balance positivo, porque me parece que se desplegó la institucionalidad de la escuela, que tenemos una vida institucional plena, donde todos los claustros tienen a través de sus representantes, en los ámbitos formales en los que dialogan, participan, efectivamente eso sucede, pero además porque se vive la vida institucional de manera plena en las aulas, en la investigación. Crecimos en cantidad de estudiantes, desplegamos oferta de posgrado para las áreas de grado que tiene la escuela, pero pudimos desplegar la oferta de posgrado pensando en esas trayectorias. Consolidamos la investigación de manera notable a partir de la creación del LICH. El LICH es la investigación de la escuela. El LICH no es que conviven, son investigadores con ISET. No, en el LICH está toda la Escuela de Humanidades, investigadores con ISET con investigadores de la Escuela de Humanidades. Y eso fue una decisión política de origen en la conformación del laboratorio, y que habla de una marca identitaria del funcionamiento de la escuela, de la vida institucional de la escuela. Hay espacio para desarrollar el
cada uno el proyecto individual en el marco de la construcción de un proyecto colectivo. O al revés, hay un proyecto colectivo que genera amplitud, que da densidad a las trayectorias individuales. Individuales no lo digo solo en términos de personas, sino también podemos pensar de disciplinas, de grupos, ¿sí? Porque sabemos que hay identidades conceptuales dentro de las grandes áreas que tiene la escuela y potenciamos que todo eso se despliegue. No es fácil en estos tiempos, en tiempos de restricciones, no solo presupuestarias, de restricciones, te diré que hasta del funcionamiento, de ataques directos a la vida de quien trabaja como profesora universitaria, a partir de no docente, a partir de, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con la demanda por los salarios universitarios. Pero a pesar de eso, nosotros estamos llamados a hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir con nuestra responsabilidad de formar, de investigar, de hacer extensión, transferencias, de crear conocimientos. Eso se despliega. Sucede que las condiciones no son las mejores, es así, pero eso no se queda quieto, porque hay una vitalidad muy, muy importante que le da empuje, que le da sentido, así que es un balance positivo y es una proyección también positiva. Te diré que a veces funcionamos como en modo dual, ¿no? Por un lado el problema, las cosas que hay que atender, y por otro lado proyectamos, hacemos, creamos, pero bueno, en esta coyuntura conviven. Porque no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Claro. También hubo un acompañamiento de la sociedad en aquella marcha multitudinaria, épica de abril, con lo cual quedó claro que el trabajo tiene sentido para nosotros, pero también tiene sentido para la sociedad, y hay una gran tradición ahí que habla, que querían sepultar y que hablan, y que finalmente, estamos acá porque también la sociedad lo quiere, y eso es un incentivo mayor. ¿Y cuáles son los desafíos que vos pensás que tienen? Mira, yo creo que la escuela tiene los desafíos que cada disciplina tiene en su propia agenda, en la evolución de su propio objeto de estudio. Hay algo que es específico de las disciplinas propio allí, que tiene que ver con la configuración de los campos. Pero también, a su vez, eso se despliega en un conjunto de desafíos más amplios, que son los del sistema de esta universidad y del sistema universitario, ¿no? Nosotros tenemos los desafíos de pensar, de repensar las propuestas formativas. De hecho, lo venimos haciendo ya hace un par de años, que incluimos títulos intermedios, que modificamos algunas carreras, estamos dando discusión por modificación de otras carreras, conversaciones entre el colectivo para pensar las propuestas formativas, también para poder pensar los modos en los que se despliega la investigación en este contexto de un ataque feroz a la producción de conocimiento, al sistema científico argentino. Así que tenemos desafíos que son desafíos propios de las disciplinas, propios de la configuración institucional de la escuela, y muchos compartidos con el sistema universitario. Tenemos desafíos de poder graduar a la mayor cantidad de estudiantes en tiempo más cercano al tiempo teórico que dicen los planes de estudio. Tenemos desafío de generar las mejores condiciones para que todos y todas puedan continuar sus estudios, que los profesores puedan enseñar con las mejores condiciones materiales y también institucionales, en tiempos insisto con esto, estamos en la mira de aquellas políticas que hacen bien al país, que hacen bien a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos desconocer esto, porque si no estaríamos fingiendo demencia, que no, funcionamos todo igual, todo bárbaro. No, hay dolor, hay tristeza, hay angustia, pero no, eso no nos baja no nos cambia nuestra misión, que es seguir
formando y cada vez mejor, y repensando lo que hacemos, investigando y cada vez mejor, y asociándonos y potenciando la dimensión internacional de la vida universitaria, y planteando sobre todo que esta producción de conocimiento sea conocimiento que permita comprender, mira, ni siquiera te diría resolver, pero comprender los problemas y si es posible resolver los problemas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, de nuestro lado, muchos de los problemas sobre los que intervenimos no tenemos decisión política, pero sí formamos profesionales para. Claro. Digo, sí formamos psicopedagogos, psicopedagogas, sí formamos licenciados y licenciadas en historia y en todas las disciplinas para intervenir en los campos de cada una de estas profesiones. Así que, bueno, desafíos de consolidar la institucionalidad de nuestra escuela. Y algo dijiste, Silvia, pero ahí, por ahí quería agregar algo más para terminar. ¿Cuáles son los desafíos, en tu parecer, que tiene el sistema universitario? ¿Cómo te imaginas que debiera ser la discusión sobre los próximos años, hacia dónde deberíamos ir, cuáles son los problemas que hay que abordar, en un mundo que, vos lo dijiste bien, todo a lo largo de la entrevista, cambia de una manera estrepitosa por esto de la tecnología? Los cambios de los últimos años han sido vertiginosos. En ese contexto que nos toca a nosotros estar en el mundo, una institución medieval que tiene más de 1000 años, casi. ¿Cuáles son los desafíos del futuro para este sistema universitario argentino los próximos años? Mira, yo no creo que el sistema universitario cambie tan rápido como cambian la producción, el mundo tecnológico, porque las condiciones son otras. Claro. Porque acá estamos hablando de organizaciones de personas, sus ideas, claro, con una configuración particular. Digo, esto no es una empresa, no hay un plan de negocios, claro, digo, es otra cosa. Digo, claramente es otra cosa. Pero sí hay respuestas de cambio. Tal vez no en términos de cambio profundo, total, transformación, no, porque la universidad debe conservar su tradición. Uh-huh. Así que esos cambios son cambios que tienen que ingresar a la agenda universitaria para pensar las mejores formas, por ejemplo, de asociatividad en cada una de las disciplinas, de vínculos con las áreas para las cuales se interviene, con formas de producir conocimiento y de enseñar. Digo, el sistema universitario argentino tomó la virtualidad después de la pandemia de una forma que antes de la pandemia la educación virtual era una suerte de ofensa a la moral y a las buenas prácticas. Lo digo porque antes de la pandemia en la escuela nosotros iniciamos la propuesta de la formación bimodal y nos miraban como, pero ustedes están haciendo casi una herejía académica, claro, ¿no? Y luego, después de la pandemia, y reconocido por los propios colegas, bueno, che, mirá, acá pasan cosas de otro orden que antes no pasaban y que son valiosas y que tenemos que atender. En esta coyuntura, porque dijiste sistema universitario argentino, en esta coyuntura, casi te falta ponerle año, mes y debatimos la agenda precisa. Yo te diré que hay una discusión de coyuntura, que es lo que estamos dando ahora, sobre el financiamiento del sistema científico, del sistema universitario, pero en realidad es una discusión de sentido. ¿Qué universidad para qué modelo de país? ¿No? Y para quién es la universidad pública. Ya lo han dicho los medios de comunicación, el libro, hay un posicionamiento muy claro y me parece que ese es un gran desafío de construcción de una unidad del sistema universitario en defensa de los valores institucionales, una universidad democrática, cogobierno, participación, ingreso irrestricto. Digo, hay los valores democráticos, hay que defenderlos a ultranza. Esto no puede ser
debe ser una causa común del sistema universitario y debe estar por sobre todas las discusiones y por sobre todas llevando con ella la discusión sobre el financiamiento del sistema científico. Digo sistema científico y sistema universitario por la vinculación, por las condiciones para formar, para investigar, y por los salarios para quienes investigan y forman, y por la infraestructura, y por las becas, y por todo lo que hace al sostenimiento de la educación superior en la Universidad Pública Argentina. Vos introdujiste una tensión que para mí es importante y es propia, esto que vos decías, lo de la coyuntura, casi te falta ponerle fecha, que me parece que como es de la actualidad. Me gustó mucho cuando dijiste, bueno, pero esto no es una empresa, la universidad tiene sus tiempos, no cambia tan rápido. A la tensión que me refiero, a ver cómo pensás vos eso, si te parece que hay ahí algo o no. Entre lo que demanda supuestamente la sociedad o el mercado, adaptarse a formar profesionales de un modo o para hacer tal cosa, y esa vieja tradición de la universidad donde es universitas, quiere decir es universal, tiene su tradición, tiene sus tiempos, tiene su organización institucional. A mí me parece que hay una tensión ahí entre la universidad, esa vieja potente universidad que viene del medioevo, y este cambio vertiginoso de las nuevas tecnologías y el capitalismo financiero y no sé. Esa tensión, ¿cómo la pensás? Y bueno, se expresa en las demandas a la universidad, se expresa en la necesidad de revisión de los planes de estudio, en los contenidos, se expresa especialmente en aquellas cosas que están más en contacto con estas transformaciones, ¿no? Digo, el lugar que tiene la universidad en la generación de conocimientos no es un lugar que pasa inadvertido para el desarrollo de un país. Digo, nosotros tenemos el ejemplo de nuestra casa, de la vacuna, no es una cuestión menor, ¿no? Pero bueno, ahí hay tiempos. José Luis, me acuerdo conferencias sobre la eficacia de François Julien. Hay una frase que dice no estirar los brotes verdes del campo, ¿no? Hay algo del crecimiento de esos brotes que hay que esperarlo de manera paciente, porque también es cierto que aún con estas demandas de cambio y de transformación que se atienden, podemos ver en qué medida se atienden, llevamos adelante proyectos de mediano plazo. Todo lo que hay en una institución son de mediano y de largo plazo, porque es una institución eterna. Entonces, ¿cómo medimos o cómo manejamos esta tensión entre las demandas? Bueno, sí, se administran. Yo creo que las tensiones se administran, pero no se resuelven. Okay. ¿No? Las tensiones, todas las tensiones se administran, pero no se resuelven. En todo caso, se van allí viendo de qué manera si fuera un elástico, los puntos de ese elástico se acercan, las puntas de ese elástico se acercan. Claro, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Silvia. A ustedes, muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Verdaderamente.